y alumnas. Si me dan alguien un reporte, si me escuchan. No, Inge, sí, se te escucha bien. Se escucha, bro. Bueno, tengo la 16:05, entonces voy a dar inicio a esta videoconferencia. Por favor, si alguien... Ariel, sí, no me olvido de grabar, solamente que quiero dar una pequeña introducción y luego con el inicio de la clase en sí voy a activar la grabación. Bueno, les habla el profesor ingeniero Andrés González. Soy profesor asistente de la asignatura y antes de iniciar la primera clase les voy a dar algunos anuncios con relación al desarrollo de la videoconferencia. Asegúrense de que su micrófono se encuentre en silencio y la cámara apagada a fin de evitar sonidos de fondo y mayor consumo del ancho de banda. Si tiene dificultades técnicas en su conexión, deben comunicarnos a mí, el profesor ingeniero Vicente Sosa, al WhatsApp o al correo el motivo de su falta de conexión. En caso de la participación en la clase de uno de ustedes, por favor levantar la mano o en la plataforma a través del mensaje de chat. Las clases serán grabadas y luego compartidas con todos ustedes. Ahora, en este momento, se está activando la grabación para iniciar la clase propiamente dicha. Está tardando un poco para acceder a la grabación, entonces vamos a esperar unos segundos. Muy bien, ahora se estabilizó la grabación, entonces comenzamos con la reunión. Entonces, a continuación, damos inicio a la clase, para lo cual comparto con ustedes la presentación de la unidad 1 y quien les habla estará desarrollando la clase del día de hoy. Les aclaro de que la unidad 1 está partido en 2 sesiones. En las 2 sesiones, que serían el de hoy y el próximo miércoles, lo voy a desarrollar. Y la unidad 2, que sería la siguiente semana, lo va a estar desarrollando el
el profesor ingeniero Vicente Sosa. Como le digo, por favor, si tienen alguna dificultad o una consulta, lo pueden hacer en el chat o levantando la mano. Bien, en este slide ponemos unas recomendaciones ya con respecto a al desarrollo de las clases. Aclaramos que el contenido de la presentación, de toda la presentación de estas presentaciones que lo estamos realizando, es un apoyo al profesor para el desarrollo de la clase y sirve al alumno como guía para ir recopilando informaciones apoyado en los libros que forman parte de la bibliografía para elaborar su propio apunte. Esa bibliografía están cargadas en el aula, de tal forma que ustedes puedan acceder a ella y buscar disponer de los mismos. Bien, el objetivo de la asignatura es dar a los alumnos los conocimientos suficientes para entender los fundamentos principales de la electricidad y conocer los procedimientos y la tecnología utilizada para trabajar con circuitos y equipamientos eléctricos, por sobre todo. En vista que la mayoría de las obras de ingeniería civil tienen incorporado instalaciones eléctricas, sea en viviendas, en edificios, en instalaciones industriales, es importante conocer los peligros que acarrean trabajar con la electricidad en las obras y las medidas preventivas que se deben tomar y los auxilios necesarios para los casos de accidentes. También el objetivo de la asignatura Electrotecnia e Instalaciones Eléctricas es complementaria en la carrera de Ingeniería Civil. ¿Por qué? Porque, como había expresado, es una materia que complementa a las materias en sí que son las más relevantes para ustedes dentro de la carrera. Y se deben este enfoque de este curso es más bien no profundizar en las teorías, sino más bien darle un aspecto más práctico para que ustedes tengan facilidades de tomar conocimiento del manejo y el uso de la electricidad. Bien, la electricidad es una forma de energía muy utilizada en todos los ámbitos de una sociedad. Sin embargo, para muchos es un misterio o una falta de conocimiento de cómo se genera esa electricidad, la que finalmente llega a nuestros hogares. De manera resumida, se dice que la electricidad proviene de las denominadas centrales de generación, las cuales tienen diferentes fuentes de energía primaria. Las energías primarias, para aclarar, son todas aquellas que se encuentran en la naturaleza sin ser manipuladas. ¿Cuáles serían una energía primaria? El petróleo, el gas natural, son el carbón mineral, principalmente son los que se encuentran de manera primaria, o sea, sin transformación. La electricidad, sin embargo, es una energía ya secundaria. ¿Por qué? Porque a partir de la fuente de generación, que podría ser la hidroeléctrica o las no convencionales, podría ser la solar, eólica, biomasa, se transforman
en las centrales de generación se transforman a electricidad y es la que utilizamos. Así podemos distinguir entre las centrales más utilizadas en el ciclo combinado, que usa el gas natural, los parques eólicos que utilizan el aprovechamiento del viento para generar la energía eléctrica, la hidroelectricidad, que nosotros tenemos una generación abundante de electricidad, que se usan como elemento, como insumo, el agua. Y la nuclear, que utiliza el uranio enriquecido. ¿Cómo se clasifica? Esta clasificación de no renovables o renovables son clasificaciones de la Organización Internacional de Energía, que define a las no renovables como aquellas que son agotables, es decir, tiene un límite de su capacidad de producción, de las cuales se encuentra el petróleo, gas natural, carbón, mineral, etc. Es decir, de que son finitos su capacidad, que con el tiempo se van reduciendo su capacidad y por lo tanto la producción. Por eso que, por ejemplo, el petróleo anteriormente, muchos años atrás, se encontraba fácilmente, pero hoy día ya se fueron desagotando y con la tecnología se están viendo petróleo en alta mar, buscando onshore el petróleo. Ahora, las energías renovables, sin embargo, son aquellas que no son agotables, o sea que no tienen una capacidad de límite de producción. Entre ellas tenemos la energía solar, la eólica, la hidroenergía y la biomasa. Siendo esta última, la biomasa, en principio renovable, pero si no se le permite si no se hace una sobreexplotación, o sea, no se deforesta, no se hace un recambio de los bosques, entonces caemos en una energía no renovable. Este es un esquema típico de un diagrama de producción de energía eléctrica. Es a la izquierda, estas tres son todas térmicas. ¿Que producen qué cosa? Producen calor. Y las fuentes son térmica de combustión, que sería el gas natural, que serían los ciclos combinados, el turbogás. La central nuclear, que por fusión del uranio genera calor. O los centrales solares térmicas, donde aquí se puede ver una columna alta, donde llegan los rayos solares a estos espejos, que son parabólicos y concentran en este punto el calor que se tiene un aceite especial que se sobrecalienta y eso va en contacto con el agua para producir vapor. O sea que también produce calor y todo esto va a generarse vapor de agua. Este vapor de agua, con la presión y densidad conveniente, llegan a la turbina, donde mueven a la turbina generando movimiento, llegan al alternador o rotor y de ahí sale la electricidad, que es una energía secundaria. Entonces todo esto es primario y aquí la transformación es electricidad. Hay otros tipos de fuentes, que sería la central hidroeléctrica, que es el agua el que hace el movimiento de las turbinas para llegar al alternador y generar energía eléctrica. La eólica es por el movimiento de las aspas, aprovechando la velocidad del viento. Entonces pasa por un multiplicador, que significa como el viento es variable,
Este multiplicador hace de que tengamos un movimiento constante a pesar de la variación del viento, hace que este multiplicador pueda aumentar o disminuir la velocidad. Y finalmente también se genera electricidad. Y por último, una planta solar fotovoltaica que por radiación solar llegan a unos diodos, entonces esos paneles fotovoltaicos generan electricidad. Entonces acá está combinado, estos dos son no renovables, este es renovable porque viene del sol, esto también es renovable porque el curso de agua es digamos, previsible. La eólica también es renovable porque el viento no va a acabar, tampoco la solar. Y aquí quiero mostrar un poco esto que se llama balance de energía final, donde, como había explicado, tenemos la energía primaria y la secundaria. La característica nuestra de nuestro país, esto es sacado como fuente del Viceministerio de Energía, específicamente del año 2017, donde la hidroenergía es primaria, la biomasa también primaria, es nacional porque estos dos son nuestros. Sin embargo, esta importación de derivados del petróleo es totalmente importado. En Paraguay no explotamos todavía el petróleo. Entonces, esto sería la oferta, lo que se oferta para el consumo. Esta oferta, ustedes bien tienen acá unos porcentajes sumados, estos son 100%. Tenemos una alta producción, oferta de hidroenergía que proviene de las binacionales. También tenemos la biomasa y un 20% de los derivados del petróleo. Esto, ¿qué destino tiene esa oferta? El destino tiene el consumo final, que tiene una parte de exportación y unas pérdidas que son debido al transporte, si energía eléctrica, al transporte por las redes eléctricas, si es el derivado del petróleo, por transporte también, todo eso. Y acá están los valores. Y fíjense una característica acá, que en exportación tenemos un 98% de electricidad que corresponde a lo que nosotros no consumimos de las binacionales, tanto Itaipú y Yacyretá, es un 98% de exportación y un 1,9% de biomasa que son transformados en carbón y son vendidos especialmente al mercado europeo. Y finalmente tenemos acá el consumo final, que también tiene sus características. Ustedes se pueden fijar que nosotros en el 2017 apenas se consumió el 16% de electricidad. Sin embargo, el mayor consumo es biomasa. ¿Por qué mayor consumo de biomasa? Porque se consume en las industrias, en las calderas, se consume también en algunos en ingenio azucarero, en los silos. Se usa especialmente para un uso térmico, y un 40% de derivados del petróleo que son totalmente importados, que son divisas del país que salen al extranjero, pues son comprados del exterior. Entonces acá hay una gran disparidad de cosas. Por una parte tenemos un alta generación de energía eléctrica y es el de menor consumo ante los otros, que la biomasa tiene un problema que se va deforestando, y el derivado del petróleo por el aspecto económico, que tiene mucha salida de la divisa por ese motivo. Bueno, y esta estructura muestra una comparación entre 2016 y 2017. Esto ya estamos entrando en 2021, no hay mucha variación
con respecto a estos 2 años. Y ustedes se pueden fijar que la electricidad acá, entre 2016 y 2017, tiene casi una igual valor. Hoy día, 2021, están aproximadamente por los 18% de consumo, que sigue siendo bajo. Y otra característica, se ve también que los derivados del petróleo acá, inclusive con el año 2016, aumentó los derivados del petróleo. O sea que es una canasta matriz energética no sostenible. Por esto, porque se desangra nuestras divisas por la compra de derivados de petróleo, que especialmente es utilizado en el transporte tanto público como vehículos livianos, transporte de carga. Todo eso acá van todo lo que son los combustibles como nafta, gasoil y demás. Y la biomasa, como ya expliqué, es utilizado todavía en gran porcentaje en las industrias, donde pensar en cambiar las calderas, por ejemplo, por hornos eléctricos, tal vez para muchos industriales no es conveniente por el alto costo que tiene el consumo de energía eléctrica. Entonces, es importante entonces resaltar el consumo bajo de la electricidad, teniendo en cuenta el alto excedente que tenemos proveniente de la central hidroeléctrica. Y ese excedente lo estamos vendiendo tanto al Brasil como a la Argentina con un precio muy bajo, es muy bajo. Entonces, ese aspecto es importante tener en cuenta. No sé si hay alguna consulta al respecto para dar continuidad. Sí, aquí CATEP, ¿qué significa? Dice, kilotoneladas equivalente de petróleo. Porque aquí lo que hay que entender una cosa, de que las diferentes fuentes de energía tienen sus unidades de medida. Por ejemplo, la electricidad se mide en kilowatt o megawatt. La biomasa, como es calor, se utiliza en calorías. El gas natural, todo lo que es térmico, se usan kilocalorías por kilo. Sin embargo, la electricidad tiene otra unidad de medida, que es el kilowatt o megawatt. Entonces, ¿qué es lo que hace vieron de que yo no puedo sumar, por decir comúnmente, dos productos diferentes? O sea, yo no puedo sumar papel con vidrio, por dar un ejemplo. Tengo que sumar los dos que estén en una misma unidad. Por eso se eligió el kilotep, que es el kilogramos, kilotonelada equivalente de petróleo, que se tomó el petróleo como unidad de medida, y eso se fueron a través de factores de conversión. Hay un factor de conversión, por ejemplo, si yo quiero pasar de kilowatt de energía eléctrica a kilotep, hay tablas donde yo puedo ir cambiando. Entonces, de tal forma que yo pueda sumar esas diferentes energías. Por eso eso corresponde. Bueno, entonces, siguiendo la presentación. Entramos aquí ya lo que corresponde al sistema de interconexión nacional. Aquí están varias fotos que pusimos que corresponden para explicar un poco cómo es el sistema de suministro eléctrico, que comprende varias partes, que corresponde a la generación. Aquí faltaría la transformación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica.
La generación, aquí por foto podemos tomar como referencia Itaipú. Itaipú es una central de generación. La central de generación, ustedes saben que tienen un sistema de 20 turbinas ubicadas aquí aquí en la presa, abajo la presa. Se tienen las 20 turbinas, donde 10 turbinas de 700 megawatts corresponde a Paraguay, la otra 10 corresponde al Brasil. Entonces tenemos nosotros disponibles 7000 megawatts de potencia de Itaipú. Eso van a unas turbinas, la turbina genera energía eléctrica y esa energía eléctrica no se puede tener a una tensión muy alta por una cuestión de particularidad que tienen los equipos de generación. Se generan en 32 kilovolts. Y ese 32 kilovolts después se van a esta subestación. Y esta subestación se eleva de 32 kilovolts, se eleva a 500 kilovolts. A la estación margen derecha, en el caso de Paraguay. Brasil tiene el lado izquierdo, su margen izquierda, igual cosa. Entonces esta subestación de 500 salen ya acá donde dice transporte, son los transportes extra alta tensión que son en 500 kV. La particularidad de nuestro país es que tenemos ahora dos líneas de transmisión de 500 kilovolts, una que sale de Itaipú y llega hasta la estación Villa Ayes, acá cruzando el río Paraguay. La otra línea que recientemente fue inaugurada es la línea de Yacyretá a Villa Ayes también, que son también en 500, es denominada línea extra alta tensión. También de la subestación se pueden, con los transformadores, sacar la tensión de 220 kV, que teníamos solamente esa tensión, teníamos anteriormente, pero después ya aparecieron la construcción de esta línea de 500 porque puede llevar mayor cantidad de volumen para cubrir la demanda nuestra. Entonces la línea de 220 kV se le llama línea de muy alta tensión. En 200 kV, que son torres mucho más pequeñas que la de 500 kV. ¿Por qué? Porque necesitan mayor distancia entre los cables para evitar la influencia de una fase con otra. Luego la de 120 kV llega a la estación, a otra estación por el camino, a reducir de 220 a 66 kV. Y ese 66 kV se puede también transmitir y se denomina línea subtransmisión. En 66 kV que tienen esta forma. Los que viven hacia Lambaré, por ejemplo, pueden ver este tipo de columnas, estructuras que son para áreas urbanas. De este tipo son las que son todavía rurales. Esta línea de subtransmisión 66 llega a otra subestación más pequeña, comparando esta de 500, por ejemplo, con la de 66, mucho más pequeña, por la tensión se va reduciendo. De aquí, de este 66 a través de transformadores, se reduce a 23 kV, que sería la línea de media tensión, 23.000 voltios. Esa línea sale de las celdas de 23 kV de las subestaciones, ya en forma aérea o subterránea, y llega hasta estos puestos de distribución. La ANDE tiene su puesto de distribución, lo que ustedes ven por las avenidas, por las calles, unos transformadores que están ahí. Esos son los transformadores de distribución de la ANDE. ¿Qué hace esos transformadores? Reduce de 23 kV, estos que están más arriba del transformador, son las líneas de 23, llegan al transformador y reducen a 380 volt y 220 volt, que finalmente son los que llegan
a las viviendas. Entonces, esta sería un poco la cadena entre centrales y redes eléctricas. Y se le llama comúnmente SIN, Sistema de Interconexión Nacional. Esta es la característica nuestra. También, como dije, tenemos de Yacyretá otra línea de 500 que llega también hasta la estación Villa Ayes. Bueno, aquí tenemos 3 definiciones. Esta definición está sacado del pliego de tarifas de la ANDE. Si ustedes consultan, van a encontrar estas definiciones. ¿Qué es estación? ¿Qué es subestación? Y puesto de distribución. Entonces, la estación es un conjunto de instalaciones electromecánicas, sirve para transformar la energía eléctrica en sus valores de tensión y de corriente. O sea, transforma la tensión y corriente determinado a otro valor que puede ser aumentando o disminuyendo esa tensión y corriente. Si disminuye la corriente y tensión, son transformadores reductores. Si es elevando, eso que le expliqué ahí en la planta mismo, en la central de Itaipú, que elevan a 500 kV de 32, son transformadores elevadores. Pero mantiene siempre la frecuencia que nuestro sistema nacional es de 50 Hz. Entonces, y la estación se define como una de las tensiones de salida o entrada debe ser 220.000 voltios o de los 20 kV. Si uno de ellos tiene ese valor de la línea de entrada o salida, es estación. La subestación sería prácticamente la misma definición, excepto que una de las tensiones debe ser de 66.000 voltios. Al llegar o salir 66.000 voltios ya es una subestación. Y el puesto de distribución que había mencionado también es un conjunto de instalaciones para transformar la energía eléctrica de media tensión a baja tensión, 380 trifásico o 220 monofásico, son los que llegan a los hogares. Si ustedes se fijan acá, y no sé si alguna vez escucharon por la noticia o alguien habla de subestática. Ese es un término, no sé, fue por alguien inventado, pero que no tiene ninguna definición y ningún uso en ninguna parte del mundo. Solamente acá alguien le llama subestática, pero tiene estación o subestación o puesto de distribución. Por ahí alguien de ustedes habrá escuchado eso o van a escuchar ese nombre. Entonces, por favor, ustedes no digan subestática, ¿verdad? Porque está mal expresado. Bueno, si por ahí no tienen alguna otra cosa, vamos a seguir. Bueno, acá entramos a una de las leyes muy importantes de la electricidad, que es la ley de Ohm, donde relaciona la tensión V, la corriente I y la resistencia R. Y el señor Ohm, científico, ha encontrado una relación, haciendo un experimento, una relación entre esos 3 parámetros eléctricos. Entonces la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que atraviesa un circuito, la I, es directamente proporcional al voltaje V e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, ¿cómo varía la corriente en un circuito? Aumenta si yo aumento mi tensión, aumenta. Si disminuyo la resistencia, también aumenta la corriente. Ese sería a grandes rasgos. Ustedes van en el laboratorio, con los profesores, con los auxiliares, van a utilizar esto y van a hacer una práctica de la ley de Ohm para demostrar
esa igualdad de V igual a I por R. ¿Y cuáles son las unidades medidas? La intensidad se mide en amperios, el voltaje o tensión en voltios y la resistencia en ohm. Con el ohmios tiene una simbología del omega del alfabeto griego. Bueno, entonces ahora vamos a ver las características de esos tres parámetros, tanto la V, la I y la R. Y comenzamos por la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ¿cuál es el objetivo principal de la resistencia eléctrica? Uno es producir una caída de tensión. Al paso de la corriente por esa resistencia se produce una caída de tensión, que es la V que ustedes ven ahí. Determinada resistencia, por el paso de la corriente genera una caída de tensión V, que es proporcional a la corriente que la atraviesa. Y entonces por la ley de Ohm tenemos esa igualdad. Entonces, como habíamos dicho, su simbología es Ohm y se mide con un instrumento que se llama, de medición, que se llama ómetro, que también ustedes van a tener la oportunidad de ver en el laboratorio. Y estas resistencias se pueden clasificar en fijas y variables. Fijas, ¿por qué? Porque se construye en fábrica la resistencia y ya tiene un valor prefijado. Y eso no cambia. No cambia, tiene un valor prefijado. Y aquí ustedes ven a la derecha una resistencia. ¿Qué característica tiene esta resistencia que es de carbón prensado? Fueron los primeros que se fabricaron y más bien tenían uso de la electrónica. La electrónica por baja tensión y baja potencia. Entonces eran los más utilizados y fabricados especialmente para los equipos electrónicos, los electrodomésticos, los equipos de aire, de todo lo que corresponde a la electrónica. Entonces, ¿qué está formado? Está formado por un material que se llama grafito, que forma parte de la familia del carbón mineral, que es en polvo y son prensados hasta obtener un tubo, como se demuestra en la figura. Y luego es pintado con un esmalte y tiene, como ustedes ven, unos anillos, 4 anillos que le rodean al cilindro. Estos anillos me indican la resistencia que posee estas resistencias. Y si nos fijamos acá en esta, porque acá hay distintos valores de resistencia, por lo tanto distintos colores. Entonces se coloca de esta forma y se ve el primer anillo que está al borde, que es rojo. Entonces aquí ustedes tienen una columna de colores, un código, colores, código y tolerancia. Vamos a explicar sobre específicamente sobre esta resistencia. Este anillo que es rojo, voy al color rojo y me indica el número 2. Ese número 2 indica la primera cifra de la resistencia. Luego voy al segundo anillo y es azul, y el azul me dice que es 6. Entonces la segunda cifra es 6, entonces tengo 26. El tercer anillo corresponde a la cantidad de ceros que voy a agregar a estas dos cifras, al 26. Entonces el color gris voy y me indica 8. Entonces al 26 tengo que agregarle 8 ceros. Y me da 2.600 millones de ohm. Eso yo puedo llevar a los múltiplos. Si divido entre 1000 voy a tener kilo ohm. Si divido entre 1.000.000 voy a tener mega ohm.
Entonces, esa es la forma que yo puedo no tener una cifra tan larga y elevarlo a los múltiplos, como el caso el megaohm. Y por último tenemos este cuarto anillo que es color dorado, que es la tolerancia. El dorado es 5%. O sea, esa cantidad que vimos, 1.600 millones de ohm, yo tengo que, me dice que 5% es lo que soporta, 5%. Entonces, más o menos 5%, por debajo o arriba. Entonces yo mido con el ómetro esta resistencia y me tienen que dar, llevando a múltiplo a 2.600 mega ohm, más o menos 5%. Si está fuera del más o menos 5%, quiere decir que la resistencia perdió su vida útil, tiene algún problema, entonces hay que desecharlo. Y el ómetro, que es el instrumento que mide, hay una característica especial que se debe tener en cuenta en los manejos de instrumentos, que ustedes también van a ver, que las resistencias se miden sin energía. Si esta resistencia está conectada a una corriente eléctrica, hay que desconectarlo y medirlo sin tensión. Esa es la característica que tienen que tener en cuenta. Bien. Hay otro tipo de resistencias fijas, las bobinadas. Están construidos interiormente por hilos resistivos. Son hilos de cobre que se enrollan sobre un soporte, un soporte cerámico, se enrollan y tienen un determinado valor de resistencia. ¿Qué característica tiene? Esto no tienen los anillos, como vimos anteriormente, pero sí está impreso por el material su valor de la resistencia, la potencia que disipa y la tolerancia que debe cumplir. Esa es la característica de estos tipos de resistencia, ya están indicadas no por anillos, sino directamente. Estos son los que soportan una potencia de entre 2 a 4 vatios medianamente. El anterior que vimos, lo de anillo, están aproximadamente entre 0,5 a 2 vatios. Son de pequeña disipación de potencia. Sin embargo, es mayor. Luego tenemos las resistencias fijas bobinadas cementadas, que es tipo tiza, le llaman tipo tiza porque anteriormente las tizas que se usaban en las pizarras, antes de usar los marcadores, tenían esta forma, por eso también se llama tiza. También internamente tiene un bobinado de hilo resistivo que está recubierto por cerámica para dotarle de mayor disipación de calor. Estos soportan mayor potencia, entre 4 a 17 vatios. Esas son las resistencias fijas. Y la variable, una de las más utilizadas, son los potenciómetros, que ustedes ven ahí a la derecha de la pantalla, que tienen 3 terminales y tiene un tambor y un eje que es giratorio. Este eje es giratorio para poder ir variando la resistencia. Entonces, esta es la característica. Entonces, hay el tambor, están hechos con grafito y otros son bobinados. Son utilizados tradicionalmente en los controles de volumen y tono amplificador. Ustedes cuando agarran un equipo de sonido, un amplificador, y tiene una perilla que giran, lo que hace con ese giro es variar la resistencia interna del equipo a través de este variador o este potenciómetro. ¿Cómo se utiliza esto para medir estos extremos? Al hacer contacto de estos extremos con la punta a prueba del
ohmmetro nos van a medir el valor nominal. Este que tenemos acá en el laboratorio de 100 ohm. Entonces, si ustedes miden los extremos, van a ver que si está en buenas condiciones la resistencia, va a medir los 100 ohm. Y si pongo uno de los extremos con el medio y girando el eje, este que se ve, el eje blanco, van a ver de que va a ir variando el valor de resistencia hasta hacer tope. Al hacer tope, debería marcar los 100 ohm nominal que indica la resistencia. Bueno, ahí completamos las características de la resistencia. Ahora vemos la diferencia potencial o fuerza electromotriz. La B dentro de la ley de Ohm. Entonces, la diferencia potencial o fuerza electromotriz es la que mueve los electrones. Es el principal causante del movimiento de los electrones, que va desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Si uno hace una comparación con el agua nunca va de una inclinación más baja hacia arriba. El agua siempre circula desde de un nivel más alto a un nivel más bajo. Si comparamos el nivel más alto de un terreno con la diferencia potencial, entonces también los electrones se mueven de un mayor potencial hacia un menor potencial. Y poseen también las unidades de medida de voltios, kilovoltios, que sería 1000 veces el voltio, y megavoltio es 1.000.000 de veces el voltio. Los submúltiplos, o sea, los milivolt, microvolt, que se tienen también, que se pueden medir también con los instrumentos, no son usados comúnmente en instalaciones eléctricas. Sí, en las instalaciones o circuitos electrónicos sí son utilizados. Y luego tenemos otro tipo de diferencial de potencial, son las pilas y baterías. Las pilas, las que tenemos conocidas como las pilas que utilizamos para distintos usos en control del televisor o de la radio. También tienen su diferencia potencial, que al conectar a una carga hace que gire, que circule la corriente. Y están las baterías, por ejemplo, las baterías de automóvil, son las que también generan diferencia de potencial y generan tensión, pero la característica tiene que son tensión continua. Entonces, al ponerle una carga, la corriente que circula es corriente continua. Y luego están los alternadores o generadores. Eso sí generan tensión alterna. Esto es lo que habíamos hablado cuando hablamos de las centrales y la red. Entonces, los generadores son grandes alternadores que generan energía eléctrica trifásica, que vamos a ver cuando veamos en la unidad que corresponde a sistema trifásico. Vamos a ver cómo el principio de los generadores de tensión. Bueno, y por último, la intensidad de corriente es el movimiento de los electrones. Y esto se debe a la existencia de esa fuerza electromotriz que habíamos hablado con anterioridad. Y además debe existir un camino para que pueda circular. Si tenemos un circuito abierto, los electrones no se moverían. Tiene que estar cerrado el circuito para que se pueda generar el movimiento de electrones, entonces tener la corriente. También tienes los múltiplos, que son los kiloamperes. Un kiloampere corresponde a 1000 amperes y un megaampere corresponde a 1.000.000 de amperes. Así como las tensiones tampoco son utilizados en instalaciones eléctricas, los submúltiplos. También las baterías,
al conectar a una carga, generan corriente continua. Y los alternadores, sin embargo, generan corriente alterna. Esto que ven aquí es un circuito eléctrico. ¿Cómo podemos definir a un circuito eléctrico? Sencillamente es una red eléctrica que se define como la conexión de dos o más componentes eléctricos, o también puede ser electrónico, que permiten generar, transportar y utilizar esa energía eléctrica con finalidades de transformarla a otro tipo de energía, como sería la de iluminación, calor o mecánica, en el caso del motor. Entonces, esa es una definición. Otra forma de definirlo podría ser que es una trayectoria o camino por el cual fluye la corriente eléctrica. La trayectoria debe estar cerrada. Aquí ven ustedes en esta gráfica, tienen un interruptor. Si este interruptor está abierto, por más que yo tenga en esta batería, tiene diferencia potencial, este circuito eléctrico no está cerrado, por lo tanto no fluye electrones, por lo tanto no hay intensidad de corriente. Sin embargo, al cerrar el interruptor, sí ahí se produce el movimiento de electrones y entonces produce los efectos, ya sean lámparas, en motores o un horno eléctrico para calentamiento. Entonces, esa sería la función. Y estos circuitos eléctricos es básico. Esto es básico. Esto en una vivienda va a tener muchos circuitos que después, cuando entremos a ver la parte de instalación eléctrica, van a ver ustedes cuáles son las características y cómo se tiene que ir conectando los circuitos para determinados equipos. Entonces, esto sería lo que yo voy a desarrollar hasta aquí, para que ustedes puedan, como le había mencionado anteriormente, esta unidad 1 está partido en dos. La clase de hoy hasta acá. La siguiente clase yo voy a continuar con la unidad 1 y después de circuito, vamos a entrar a ver lo que son los capacitores, vamos a entrar a lo que son los inductores y otros equipos, para que ustedes puedan ir conociendo. Esta unidad 1 es básica, por la cual no tendría tantas complicaciones, ¿no? de que ustedes conozcan. Entonces, pero es importante que cada uno de estos equipos que estamos mostrando, ustedes vean las características que tienen, porque cuando entremos a poner esto en un circuito, ahí tenemos que conocer sus propiedades, las relaciones de tensión, corriente, potencia. Entonces, hay que conocer bien el comportamiento de estos equipos para poder luego tener facilidad también en manejarlo. Entonces, con esto yo estoy cerrando la clase. Casi llegamos a las 17 horas. Entonces, me gustaría continuar, pero las recomendaciones que recibimos es que hasta 1 hora las clases virtuales se puedan desarrollar. Entonces yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. No tengan ningún temor a preguntar. Estamos con el ingeniero Vicente Sosa, y los auxiliares estamos para poder evacuar todas las consultas que tienen. Nos puedan hacer las consultas en el aula virtual o cualquier medio, el WhatsApp,
para que nosotros podamos ir también haciendo que el conocimiento de ustedes vaya mejorando, porque como había dicho al inicio, este curso que es de electrotecnia es un poco complementario y por ahí usted dice, bueno, pero en ingeniería civil yo no tengo tanto interés en esto, en la electricidad, pero es muy importante conocer, porque en la vida profesional ustedes van a encontrarse en situaciones en la cual tienen instalaciones y tienen que ir conjugando una viga cuando cruza un electroducto, el aire acondicionado, colocar en tal parte, bandeja de cable que va allá, que te cruza ciertos lugares. Entonces se complementan con las otras otras profesiones, como sería la eléctrica, la electromecánica, la parte de telefonía, comunicaciones, la parte de aire, de señales débiles, como es el internet, señales. Entonces eso es muy importante que ustedes puedan ir manejando. Bien. Entonces, si no hay alguna consulta, entonces dejamos aquí y cualquier cosa, como le digo, pueden enviarnos un mensaje o en el foro del chat del aula pueden comunicarse con nosotros. Entonces aquí voy a cerrar detener la grabación. Eso le llegarán a ustedes en su correo